Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador, que hoy día les va a hablar acerca de la demencia de Donald Trump, la demencia de Daniel Noboa y la demencia de Maduro. Es evidente que la política en sí ya ha dejado de ser una actividad racional y se ha convertido en una conducta. Esta conducta en la mayor parte de las personas se convierte en demencia. Esta demencia tiene las particularidades de que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda se valen en la creación de sistemas de autoritarismo que pretenden poner al mundo en vilo, en suspenso, tanto dentro de cada uno de los países como a nivel global. La demencia de Donald Trump no puede ser más evidente. Ya Donald Trump, que al igual que Biden, no puede ocultar su torpeza motriz, se encuentra ahora en el laberinto de la demencia senil. Este laberinto de la demencia senil es la que le hace creer y usar palabras como magnífico, extraordinario, fantástico, que son la primera huella dentro de la psicología de que algo anda recontra torcido, algo anda mal. Pero el pretender que Canadá sea el estado 51, que Dinamarca tiene que venderle Groenlandia por las buenas o por las malas, y que a la brava se va a tomar el canal de Panamá, o que le va a cambiar el nombre de Golfo de México al Golfo que comparten México y Estados Unidos, nos pone al frente de una situación de un tipo que ha perdido los estribos. Sabemos que esta persona ha perdido los estribos porque cuando se produce arterioesclerosis cerebral en las personas mayores, en las personas adultas, o sea, en los adultos mayores como Donald Trump, el primer síntoma es los arranques de ira. Estos arranques desfasados, en los cuales, como por ejemplo en el caso del incendio de California, de Los Ángeles, sale a gritar contra todo el mundo y a decir que son incapaces, inútiles, etcétera, etcétera, nos pone en evidencia que el tipo ha perdido los estribos y que el tipo tiene una lengua desbocada. En el caso de Daniel Noboa, el problema también nos demuestra que la política la ha convertido en una demente juvenil. Ya notamos que la política en muchos países e inclusive en Ecuador llegó a afectar notablemente la lucidez de personas tan inteligentes y tan brillantes como Rafael Correa, que, lleno de adulaciones, dejó de ser coherente y observador y permitió que Lenin Moreno se le arrimara, al igual que un sinnúmero más de sus partidarios que finalmente lo traicionaron en el año 2017. Le metieron la puñalada por la espalda y hoy lo persiguen a sol y sombra. Y esta persecución, que a partir de este momento será mucho más seria, por cuanto la candidata Luisa González de su movimiento Revolución Ciudadana tiene serias posibilidades de ganar, pero la mejor forma de evitar que ella llegue al poder es desacreditando a Rafael Correa, para lo cual ya tienen al ex canciller, al ex contralor
del gobierno de Rafael Correa, que ha robado millones de dólares y que ya ha sido sentenciado en la Florida como el testigo elocuente de que en el gobierno de Rafael Correa las cosas no fueron de manera correcta. A pesar de que eso de ninguna manera dependía del presidente. Era un poder extra presidencial. La Contraloría es un organismo autónomo que opera por cuenta propia y que gracias a esa autonomía tiene la capacidad de juzgar al presidente y a todas las autoridades del gobierno. Sin embargo, el que Rafael Correa no haya podido percatarse de las vivacidades de aquel contralor lo pone en tela de juicio sobre su capacidad de observación y de cuidar sus propias espaldas y los intereses nacionales. Así pues, la demencia de Rafael Correa, que se debió fundamentalmente a la vanidad, hoy en Daniel Noboa se ha convertido en una demencia de un individuo incontrolable, impulsivo, un individuo irreflexivo que carece de coherencia en su propuesta, en los resultados y en la conducta personal. Estamos frente a unas elecciones donde él es candidato y para poder participar en esas elecciones debía dejar el mandato y cederlo a la vicepresidenta durante el tiempo que haga campaña política para competir con los otros candidatos en igualdad de condiciones. Pero él ha querido aprovecharse la situación de presidente, la posibilidad de controlar a los medios, pues el gobierno tiene todavía a su disposición y a su capricho 3 canales de televisión, y encima ha pretendido utilizar los recursos del Estado y hacer inauguraciones, iniciación de obras, etcétera, etcétera, para utilizar los recursos del Estado y la gestión estatal para hacer publicidad a fin de ganar esta elección. El problema está en que en sus demencias juveniles no tiene ningún escrúpulo en asaltar una embajada como la Embajada de México, que por cualquier razón, sea la que sea, es territorio extranjero y es por tanto un territorio inalienable, que el Ecuador lo ha reconocido como un territorio invulnerable, donde no va a meterle mano con policías y militares porque es territorio mexicano. Que el territorio que México haya dado la protección a Jorge Glass, eso está fuera del asunto. Y que Jorge Glass se haya refugiado en la embajada ya significa que ya salió del país. Punto final. Si quería recuperarlo, tiene Interpol. Entonces, déjelo salir del Ecuador, que se vaya a México y después, mediante Interpol, tráigalo de regreso. Pero no podía él intervenir con soldados, tumbando puertas, golpeando a las autoridades mexicanas, a los representantes del gobierno mexicano, y pretender que esto aquí no ha pasado nada. Eso se llama demencia juvenil. Es demencia juvenil también que en lugar de coger a la vicepresidenta y decirle: vea, señora vicepresidenta, usted que es de la provincia de El Azuay, de Cuenca, y que es la ciudad
más atractiva turísticamente de los Andes del Ecuador y que ha invertido gran cantidad de recursos en el desarrollo inmobiliario y la hospitalidad, aeropuertos, hoteles, vías de comunicación, parques naturales, etc. Usted le vamos a poner como ministra de Turismo para que impulse, o por lo menos no ministra de Turismo, pero como objetivo fundamental de su misión como vicepresidenta es impulsar el desarrollo turístico de Galápagos, de Cuenca, de todo lo que es el turismo interno y el turismo internacional. Si le hubiera dado ese oficio, en lugar de coger y mandarle a un campo de guerra, como es Israel, para que viva escondida de todos esos ataques, esperando que una bomba termine con su vida, y que después le mande a Turquía, donde nadie sabe qué diablos puede hacer, ni dónde siquiera esté ese país, a pesar de que fue un gran imperio, es un gran país, todo lo demás. Es un país prácticamente desconectado del Ecuador y un país al que solo se le conoce por las telenovelas. Y lo que es peor, una vez que ya regresa aquí, se niega a aceptar que ella asuma el cargo de presidenta, porque tiene la obligación de dejarle el cargo a ella durante el mes que tiene que hacer campaña electoral. Y con sus bravuconadas, con sus decretos, con sus desplantes, como se dice, pretende mostrarse como un individuo coherente y racional, cuando lo único que todos vemos es a un muchacho rico, presumido, influencer, que cree que sobre él solo puede estar Donald Trump, porque es un lamepatas de Donald Trump, porque es un americanizado. Esto quiere decir que no perdió noción de identidad con respecto a ser ecuatoriano y se identifica desde la infancia, la juventud, hasta en este momento en calidad de presidente, con el modo de pensar, de vivir y de actuar de los norteamericanos. Y que siente que Donald Trump es el único al cual él tiene que rendirle pleitesía y lo tiene que hacer más que a Dios, porque ni en Dios cree. Así vemos a la demencia juvenil del presidente que tenemos ahora los ecuatorianos. Y por supuesto, no podemos dejar de criticar la demencia de Maduro. La demencia de Maduro se basa en aquel viejo adagio que dice que el que nunca tuvo y era busero, era chofer de un bus y llega a tener el poder de uno de los países más ricos del continente americano, loco se quiere volver y palitos en los ojos se quiere meter. Es evidente que pretendió ser presidente y se dio cuenta que en las elecciones no ganó, pero eso le vale un comino. No puede mostrar las actas que validan su presidencia. Así que se sube al poder y se corona este fin de semana como presidente de Venezuela, sin siquiera saber y sabiendo a ciencia cierta que la mayor parte de su propio pueblo votó contra de él en unas elecciones convocadas por él.
Y entonces es tonto que si convoca unas elecciones y pierde, es como si usted le llamaran a una carrera de 100 metros planos. Usted le gana al que convoca a la gran carrera de 100 metros planos, pero el Señor decide que no, que Él ganó la carrera de 100 metros planos. ¿Cómo es eso si todo el mundo vio que llegó después del ganador, en el segundo puesto? Pero él se quiere coronar y se sube a la tribuna y se pone la medalla de oro. Esto es solo producto de un tipo que tiene lo que se llama la demencia del pobre que se volvió rico y loco se quiso volver. Estamos entonces ante este hecho real, las tres formas de demencia. No le digo también que también es un acto de demencia lo de Putin. Putin también se ha convertido en un demente. ¿Por qué Putin se convirtió en un demente? Porque ¿cómo puede hacerle la guerra al país que más se parece a Rusia, al que más le conoce, al país en el cual durante décadas enteras formó militares, generales, equipó y armó, les enseñó a utilizar las armas y las estrategias? Y pretender que el que más te conoce sea tu enemigo, eso es el peor de todos los errores. Convertir a tu propio alumno o a tu propio padre y a tu propia madre en tu peor enemigo puede ser la cosa más grave del mundo. Sucede muy frecuentemente en las familias. Y, como todos hemos visto, inclusive en los reinos de Europa, los príncipes, los mismos miembros de la familia, han sido los peores enemigos de los reyes. De igual manera, los países más parecidos al reino que dominan, lo vimos en América Latina, las colonias españolas en América eran lo más parecido a España, fueron las que le derrotaron a España. De igual manera, el enfrentarse a Ucrania solo para demostrar que Rusia es más poderosa es tan grave error, porque ha desmoralizado a la población rusa. No creen posible los rusos que ir a matar niños y mujeres que tienen su misma cara, su misma lengua, su misma religión, su misma fe, su misma historia, pueda ser algo bueno. Por el contrario, piensan que eso es una cicatriz que va a quedar en la cara de Rusia y que la va a deformar y le va a convertir a Rusia en un país de aspecto horrible. Sí, Putin quería parar a la OTAN. La cosa era de lo más sencilla. Simplemente se tenía que entrar en negociaciones con la OTAN para formar una alianza con la OTAN. En lugar de convertirlo en enemigo y convertirse en un enemigo de la OTAN, ¿por qué no ser un aliado? ¿Por qué no ser un aliado de la Comunidad Económica Europea? ¿Por qué no creer en la unidad de toda Europa? ¿Qué pierde? A la final, el comunismo quedó en el olvido. Hoy Rusia es capitalista, tan capitalista como lo es Francia, Alemania, Inglaterra.
que tiene entonces que diferenciarse. Muchas gracias.